conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo, el cual escribió la novela Fabla Salvaje. Si quieres saber más de esta novela, sigue escuchando este video. La vida del poeta universal estuvo siempre marcada por problemas económicos desde su niñez. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guerrionero. César fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indias y sus abuelos gallegos. Sus padres querían que siga una carrera de sacerdote, lo cual cuando era el niño lo aceptó de buena manera. Es por ello por lo que en sus primeros poemas existen varias referencias de la Biblia. Un punto muy importante es la vida de estudiante de César Vallejo. Vallejo inicia su vida como estudiante a la edad de 8 años en la escuela municipal. Con el pasar del tiempo, cursa la educación secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco. En 1912 consigue un trabajo en la Hacienda Roma, donde desempeñó el puesto de ayudante de cajero y de igual manera era el encargado de elaborar las planillas de los indios. En este empleo, él pudo observar todo el maltrato, injusticia y desigualdad que se tenía con aquellos trabajadores. A mediados de marzo de 1913, decide retomar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo. Ese mismo año, para poder solventar sus gastos de estudio, consigue un trabajo como docente en el Centro Escolar de Varones 241. Este suceso como docente es de suma importancia, debido a que aquí comenzó a publicar algunos poemas en la revista cultural infantil. Finalmente, en el año 1915, logra con satisfacción culminar sus estudios, obteniendo su grado de bachiller en la Facultad de Filosofías y Letras, presentando un excelente trabajo de investigación que tiene como título El romanticismo en la poesía castellana. ¿Cómo se define emprendimiento cultural? Son iniciativas o proyectos culturales y creativos con un plan de viabilidad que los hace económicamente sostenibles o en vías de serlo. Ser emprendedor para una empresa es importante, pero también lo es para nuestra familia, amigos y conocidos, debido a que una persona innovadora con ideas de negocio nos hace ver como líderes, y eso genera que las personas te tomen como ejemplo a seguir. Vallejo era una persona muy emprendedora, porque a pesar de las dificultades económicas que él tuvo, supo anteponer su poder de emprendimiento para sobresalir en sus estudios y lograr sus objetivos y metas. Todo inicia una mañana cuando Balta Espinar se levanta y se observa al espejo para mirarse el rostro, pero este se asusta al ver en el fondo un ente desconocido. El espejo se llega a romper en 1000 pedazos, sonando junto a el canto de una gallina, y Balta se asusta demasiado. Después de este suceso, Balta sufre de insomnios, pesadillas, se siente perseguido por este ente, llegando a pensar de que trata del amante de su esposa Adelaida. En ese entonces, se encuentra embarazada. Él, sintiendo celos, insulta, humilla y maltrata a su mujer. La novela acaba cuando Balta sale de su hogar y va directo a un risco, observando a esa altura el hermoso paisaje que le transmitía paz. En ese instante, de pronto siente que el ente lo empuja por la espalda. Él, por el susto, realiza un movimiento brusco cayendo al abismo. Lo triste es que en ese mismo día su esposa da luz, sin saber el terrible final de su esposo. Bienvenidos a la estructura de Fabla Salvaje, según la editorial Impacto Cultural Editorial S.A. La novela se encuentra dividida en 7 capítulos. Primer capítulo. Balta Espinar se levanta y coge el espejo para verse el rostro, pero lo suelta de improviso al querer ver el reflejo del rostro de una persona desconocida. Al rompimiento del espejo se suma el canto de una gallina. Todo ello, suceso de mal agüero, según la mentalidad de la gente del campo. En el segundo capítulo está la descripción de Adelaida, una mujer de su casa. Todo el día estaba en los quehaceres del hogar. En el tercer capítulo, a Balta le había ocurrido una cosa extraña al mirarse al espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida y volvió a derribar el espejo. Por unos segundos creyó que alguien se había asomado, pero al volver la mirada a todos lados en su busca, no halló nada. Al día siguiente,
Balta lo primero que hizo al salir fue comprar un espejo. Tenía la fantasía obsesión del día anterior. En el cuarto capítulo, ya en la chacra, una tarde Balta, al tornar de su trabajo, dio de abrevar sus bueyes en la laguna frente a la cabaña. A su vez, el sediento y trásido de cansancio fue a la fuente de agua limpia que manaba entre los matorrales. Arrodillándose y bebió directamente, se huyó los tragos durante algunos instantes. En el quinto capítulo, Balta se va al pueblo. Se fue solo y directamente. Encontró el zaguán, un desvelado de Cubar. Encontró adentro un conejo, corrillo, y no supo por dónde meterse. Peleó con otro gordo y rufó, y se acomodaron entre los nidos y las gallinas. Capítulo 6. La mujer del cholo no se había percibido nada de este hecho misterioso que se operaba sobre ella y su cariño. Cuando Balta volvió de su largo viaje, Adelaida ya había vuelto de su pueblo y esperaba a su marido ansiosa. Capítulo 7. Balta, obsesionado por los celos, aquella noche injurió a su mujer. Adelaida intentó persuadir de que sus cargos eran infundidos. A continuación, los personajes principales y secundarios de la obra Fábula Salvaje. Balta Espinar, un campesino de los Andes, presumiblemente del norte del Perú. Es dueño de una cabaña en una aldea y de una chacra en el campo. Un hombre casado quien desatiende sus labores habituales como esposo. Se entrega a interminables cavilaciones, vaga sin rumbo y cae en un mutismo extremo. De improviso, presenta síntomas psicopatológicos que parecen indicar una esquizofrenia paranoide. Se siente acosado por un ser fantasmal. Sufre pesadillas, escucha murmullos y siente infundados celos de su mujer a la que maltrata de la manera más brutal. Adelaida, esposa de Balta Espinar, una mujer entregada a su marido, alegre pero a la vez llorona de puro sentimentalismo, dedicada abnegadamente a las tareas del hogar y que muestra muchos rasgos maternales con Balta y su menor hermano. Se halla encinta de su primer hijo. Posteriormente, es víctima de los celos de su esposo, que la acusa infundadamente de tener un amante. Santiago, un niño de 8 años de edad, es el hermano menor de Adelaida, que vive con ella y su esposo. Antuca es la madre de Adelaida, una mujer de avanzada edad y medio ciega. La superstición es una explicación desde un pensamiento mágico y lógico que no tiene sustento científico, y es por ello que el ser humano, al no encontrarse en la incógnita de no poder dar una respuesta científica, es que se va a respaldar de este pensamiento mágico y va a dar inicio a las supersticiones. El origen de la superstición está en la manera en que procesamos la información hacia nuestro cerebro, que son capaces de buscar conexiones que han evolucionado así porque es útil para nuestra sobrevivencia. Como por ejemplo tenemos los escritores, los poetas, los creadores de canciones. Pero el problema está en que a veces vemos muchas conexiones donde no existen. Además, no está bien vivir, creer obsesionadamente de las supersticiones. No se debe relacionar todo lo que pasa en nuestro alrededor. Para culminar con este proyecto daremos una pequeña conclusión acerca de César Vallejo y la obra Fábula Salvaje. Se dice que César Vallejo solo alcanzó la fama después de su muerte. Vivió en París con los bolsillos vacíos y el porvenir incierto. Escribió mucho en la capital francesa, obras de mayor importancia en la poesía a nivel mundial. Además de ser modernista, vanguardista, posmodernista, es sobre todo social y humanista. En cuanto a la obra Fábula Salvaje, se dice que es uno de los cuentos más importantes donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal.